En esta ocasión que fuimos a la fraternidad de Tlajomulco, escuché dos opiniones diferentes en cuanto a la unidad. Un pastor le dijo a otro pastor que por qué no apoyaba a un hermano que vivía cerca de él. Y ese pastor le contestó que la razón era que porque él convivía con hermanos que pues realmente no llevaban la sana doctrina, hermanos que seguían pues las señales y que por esa razón él no estaba dispuesto a apoyar, pero que si algún día él decidía renunciar o separarse de esos hermanos que no llevan la sana doctrina, pues él estaba dispuesto a apoyar y a compartirles la sana doctrina. Otro hermano, casi al finalizar, dijo que pues qué importante es que pues haya unidad en las congregaciones. Pero el problema o el punto es que pues no todas las congregaciones que estaban, la fraternidad, llevan la sana doctrina. O peor aún, hay algunas que no quieren llevar la sana doctrina. Entonces, aquí podemos ver pues dos mensajes pues diferentes. Un hermano que pone una separación y otro que pues quiere unidad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Realmente es posible tener unidad con alguien que no está dispuesto o que no quiere la sana doctrina? ¿Qué nos dice su palabra? Mateo capítulo 10. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. El Señor nos dice a través de su palabra que no pensemos que Él ha venido para traer paz a la tierra. Que no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El amar
Al padre, dice ahí, a la madre, más que al Señor, no es digno del Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El Señor nos habla que no vino a traer paz en la tierra. Dice, no he venido para traer paz sino espada. A que haya disensión o separación. Pero también el versículo 40 nos habla de recompensas. El que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Si recibimos a un discípulo del Señor, si le damos un vaso de agua fría a un discípulo, a alguien que realmente es discípulo, a alguien que realmente lleva su sana doctrina, dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ese es su lado. El otro es amar a alguien más que al Señor. No se puede. Si lo hacemos, no podemos ser discípulos del Señor. Vamos a ver en Juan, Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, versículo desde el 37. Amén. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amar más la gloria de los hombres. El que ama más, dice, como leímos anteriormente, que ama más padre, madre, que al Señor. El Señor dijo, no puede ser su discípulo. Y aquí vemos que el que ama más la gloria de los hombres, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creyeron, quizás hasta entendieron la palabra, pero no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué sucede con estas congregaciones que no quieren la sana doctrina? Muchas de las veces es más grande el ego de la persona de reconocer, de aceptar que está equivocado. Es más grande el ego, más grande el orgullo, el aceptar que está equivocado, el reconocer que está equivocado para salvación y prefiere seguir en el error a causa de su ego. ¿Por qué? Porque dice este versículo que se ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucho tiempo se estuvo congregando con nosotros un hombre pues que era trinitario, escuchando la sana doctrina, y pues recibía bendición, escuchaba la palabra, pero él decía, tengo 40 años estudiando la Biblia, ¿cómo voy a estar equivocado? Es el ego de la persona, el orgullo, el amar más la gloria de los hombres, que no les permite reconocer su error, el error de su camino. Reconocer la verdad que está en la palabra del Señor por amar más la gloria de los hombres que la gloria
de Dios. Vamos a ir al capítulo 10. El Señor hizo grandes milagros, señales, pero a pesar de ello, estos hombres, los fariseos, saduceos, no querían escuchar la verdad que el Señor les compartía. ¿Qué efecto traía su palabra que el Señor compartía a estos hombres? Del capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación en invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ese efecto que creaba la palabra del Señor que el Señor compartía. Estos hombres que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, se enojaban, se enfurecían contra el Señor cuando el Señor les hablaba la verdad. Dice que el 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Era más grande la envidia de estos hombres, el ego que ellos tenían de reconocer al Señor, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Era más grande su ego, su envidia, que todos los grandes beneficios que el Señor hacía. Y por eso el Señor les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, sigue diciendo: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Su palabra, vemos cómo su palabra creaba ese efecto en estas personas. Efecto que se enfurecían, enojaban contra el Señor, porque pues su envidia era aún mayor. Dice, vamos a ir a Hechos capítulo 7. Y es ahí donde vemos cuando el Señor dijo que si pensábamos que Él había venido a traer paz, Hechos 7, aquí nos habla de Esteban, que les empezó a hablar su palabra, la palabra del Señor desde los patriarcas. Y dice el versículo 54.
el efecto que crea su palabra, la verdad, en estos hombres. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí cómo estos hombres se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. ¿Por qué? Porque les habló la verdad, porque les habló la palabra de Dios tal y como estaba escrita. Se empezó a hablar desde los patriarcas, de Moisés, de sus padres. Y al escuchar la verdad, al escuchar la palabra de Dios, estos hombres se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él de tal manera que lo apedrearon. Pero él, siguiendo el ejemplo del Señor, oró por ellos. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por esto vemos que el Señor dijo en Mateo capítulo 10, que si nosotros pensábamos que Él había venido a traer paz, como dicen muchos predicadores modernos de nuestros tiempos, que lo importante es la unidad, el amor, que no importan las diferencias, lo importante es estar unidos. Pero, ¿cómo no nos dice que pues el amor que el Señor habló es de hechos y en verdad, como dice allá en el Evangelio de Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos? El amor de Dios, el amor que el Señor Jesús mostró, no solamente fue con palabras, sino fue con hechos y en verdad. Y por eso Él dijo a sus discípulos, si me aman y tienen el amor de Dios en sus vidas, van a guardar mis mandamientos. Hablan de la importancia del amor, pero no hablan de la importancia de amar la verdad, amar la palabra de Dios. Antes que cualquier cosa, como leímos, volvemos a Mateo capítulo 10. Amar la verdad, amar su palabra. El Señor dijo, si me amas, guardad mis mandamientos. En hechos, no solamente en palabras. Quizás ese mensaje se escuche bonito, la unidad, lo más importante es el amor, estar unidos, pero ¿qué nos dice su palabra? Por eso el Señor dijo en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras vidas nos ha sucedido, nos sucederá, que vamos a hablar su palabra y pues se nos van a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a recibir su palabra, a recibir o amar la verdad, la sana doctrina, y por eso el Señor habla de este tema y nos dice, no pensemos que
he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Hablando de una separación, algo que pues nos separa, que nos cierra puertas cuando alguien no quiere la verdad. En ese momento pues se nos cierran las puertas. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo que para muchos que predican la unidad, como mencionaba, que lo más importante es pues estar unidos, el amor, y que no importa las diferencias, el Señor lo llama como una unión desigual. Y el Señor pregunta, pues, ¿qué concordia? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay, dice, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. ¿Cómo puede haber unidad? Dice, antes de llamarnos a nosotros o al pueblo de Dios a la unidad, el Señor nos llama en el versículo 17, por lo cual salid, nos invita a que no se nos está compartiendo la sana doctrina, si no se está compartiendo la sana doctrina en esa congregación, el Señor nos invita aún a salir del medio de ellos y apartarnos a salir. ¿Por qué? Porque no se está compartiendo la verdad, la sana doctrina. Lejos de invitarnos a la unidad, nos invita a salir de esas falsas doctrinas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, al escudriñar la palabra del Señor, pues entendemos por qué razón nuestro hermano o el pastor que dijo que no lo apoyaba y dio sus razones, por qué razón no lo hace. Porque su palabra nos invita a salir, no a unirnos, a salir del medio de ellos y apartados. Vamos a ir a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Es posible que haya unidad? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Te ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No llena yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera enviada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. El profeta dice que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué tiene que ver la paja? ¿Cuánta paja no se predica en nuestros tiempos? Aún en las redes sociales vemos o escuchamos predicaciones que pues es paja, que escuchamos prosperidad, escuchamos bendición, unidad, lo importante es el amor, estar unidos, que no importan las diferencias, que pues si vienes al Señor vas a ser prosperado, vas a ser rico, y pues paja, otros cuentan, hacen teatro, cuentan chistes, y ahí está la paja compartiéndose. Pero por eso el Señor pregunta, pues, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego? ¿Qué hace la palabra? Cambia nuestras vidas, como nos dice allá el libro de los Salmos, que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa es la diferencia entre la paja y el trigo. Que la palabra de Dios cambia nuestras vidas, que la palabra de Dios convierte nuestras vidas, hace sabio al sencillo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Vemos que dice el versículo 14, desde el 13, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, la profundidad solamente es paja. Si no hay un cambio en nuestras vidas, pues no puede haber paz. Vamos a ir a Isaías 52, versículo 11. Amén. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Señor,
porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Salid. Ese es el mensaje que el Señor da a su pueblo, a sus hijos, cuando están en un lugar que no se comparte la sana doctrina. Dice, invita a salir. Salid de ahí. Vamos a ir al capítulo 48. Versículo 20. 48:20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo el Señor. No hay paz para los malos. O hay otra escritura que nos dice en Isaías 57:21, no hay paz para el impío, dijo el Señor. Salid. Ese es el llamado que el Señor hace a que salgamos de ese lugar donde no se nos comparta la sana doctrina. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos invita a salir de ahí. Pueblo mío, ¿para qué? Para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a ir Jeremías capítulo 15. Desde el versículo 15. Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perfecto mi dolor y mi herida desahuciado no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor nos invita a compartirles su palabra, la verdad, la sana doctrina, a compartirla, no a escuchar lo que ellos comparten. Invita a compartirla, por eso dice, conviértanse ellos a ti, que ellos se conviertan a la sana doctrina. Ese es el propósito que hay. Dice, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a ir a ver un ejemplo en el libro de los Hechos, como cuando alguien tiene un corazón humilde,
sensible a la palabra del Señor, puede convertirse al Señor y aceptar el error de su camino. Hechos capítulo 18. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quién nos dice eso? Que nosotros tenemos que compartir la palabra y pues no podemos estar dispuestos a recibir lo que ellos comparten. Porque de otra manera, pues también nosotros estaríamos convirtiendo a ellos. 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Un hombre que pues predicaba, pero que no tenía todo el conocimiento de la verdad. Lo escucharon Priscila y Aquila y le tomaron aparte. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Este hombre que tenía un corazón pues sensible, corazón no endurecido, aceptó la corrección. Se corrigió y siguió predicando la palabra del Señor, y ahora sí conocía la verdad de Dios, conocía la palabra del Señor. Y dice el versículo 28 que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Por eso su palabra nos dice: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y cuando alguien tiene ese corazón dispuesto a recibir la verdad, la sana doctrina, será igual o será como este ejemplo que vemos de Apolos, que recibió esa corrección y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 19. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aunque aquí nos habla de algunos de entre nosotros, no habla de otras congregaciones, otras doctrinas, pero siempre el propósito es, como leímos en Jeremías, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Que nosotros podamos compartir la sana doctrina, pues realmente no podemos estar dispuestos a recibir una palabra que no sea la sana doctrina, o como la Escritura la llama, la paja. Podemos cambiar la paja por el trigo. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y ahí vamos a terminar. Dice, vamos a leer desde el versículo 7. 2 Tesalonicenses capítulo
2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Sí, el amor es lo más importante, el amor a la verdad, el amor a la palabra, el amor a Dios, pero el Señor claramente nos dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, pues sí, es importante el amor a la verdad, el amor a la palabra del Señor para ser salvos. Pero ¿qué sucede aquí? Que nos dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Por cuanto no recibieron, no quisieron recibir el amor de la verdad, no quisieron recibir la sana doctrina. No tenían ese corazón dócil como Apolos, que recibió la corrección. Tenían quizás ese corazón como los judíos, que cuando el Señor les hablaba la verdad se enfurecían, querían apedrearle, o con Esteban lo apedrearon porque les habló la verdad. Aquí vemos la importancia de amar la verdad, de amar la palabra del Señor para ser salvos. Que nos habla de un grupo que fue condenado que fue engañado porque no recibieron el amor de la verdad. Y por esto, de parte de Dios, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.